Padre, para nosotros seguir esa huella. Te damos gracias en esta mañana. Nosotros estamos bendiciendo aquí, mis hermanos. Todos nosotros estamos bendiciendo tu nombre y estamos bendiciendo a todo aquel que entre por estas puertas, por todo tu pueblo, donde quiera que esté, se encuentre, donde quiera que te adore, donde quiera que te busque en espíritu y en verdad, con un anhelo ferviente, Señor, de encontrarte, de conocer más de ti, de sentir más de la presencia tuya, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Enséñanos siempre a mostrarnos todas estas cosas, Padre. Te damos gracias en esta mañana, tú tomas este lugar y ya estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Hermoso día. Bueno. Había un canto que dice, no puedo parar de adorarte, ¿verdad? Cuando nos ponemos a alabar al Señor, a adorar al Señor, quisiéramos seguir. Pero quiero en esta mañana, pues, compartir algo que sentí compartirlo. ¿Ah? Pero voy a enseñar una foto, porque me he dado cuenta que cuando somos más objetivos, aprendemos más rápido. Yo creo que así, no es que en el kindergarten nos enseñaban así, pero no es que ustedes están en kindergarten, sino yo necesito también ver. Y Jesús llevaba a los discípulos a ver las ovejas. Mira, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Y el Señor le enseñaba objetivamente, muchas cosas le enseñó. Y yo he optado por esa manera. Bien, yo les voy a mostrar aquí algún paisaje, a ver si ustedes saben qué cosa es este paisaje. Es un monte. No miren aquí abajo porque aquí hay un estacionamiento. Esto es lo que quiero que vean. Ustedes dirán, ¿dónde se metió? ¿En qué parte ves esto? Este es el Gólgota, donde crucificaron a Jesús. Esa foto la tomé allí, en aquel lugar. ¿Por qué hay parqueo? Porque esto es palestino. Y esto es un parqueadero de voces palestinos. Y entonces ellos han cercado y han perdido un poco el respeto. Ellos no creen en Jesús, por supuesto, sabemos eso. Pero yo quise tomarle esa foto, le llaman el Monte de la Calavera, le llaman el Gólgota. Y aquí tiene un letrero que está, pues sí, está en hebreo, el letrero que tiene aquí, donde habla que ese es el Gólgota, ¿no? Pero claro, no se puede definir bien ahí, y ustedes ahí lo pueden ver, ¿verdad? Tenía forma de cara, pero al hacer el parqueadero ahí, la parte de la boca, de la cara que lucía ahí, la taparon por el parqueadero que hicieron los palestinos. ¿Ves? Ahí abajo. Todo eso está lleno de voces y vienen de diferentes lugares y tú los ves que llegan ahí todos. Como les digo, allí judíos y palestinos están juntos. Otra cosa son terroristas, pero judíos y palestinos están juntos. Entonces, esto es el Gólgota y yo voy a hablar del Gólgota. Hermano, si quiere después yo le doy una foto para que se vea más clarito. Le doy una foto de la foto y la toma de mi cámara. Y te sale exacta. Nunca yo he hablado de esto. O sea que esto, pues, lo voy a dejar, lo voy a apagar un ratico y de ratico lo vuelvo a encender. Pero es para que nosotros tomemos más conciencia del lugar donde que estamos. Cerca de ahí es donde Jesús fue enterrado, en una cueva. Un poquito más allá hay una cueva. Toda esa zona es Palestina. Pero ahí van los turistas. Y ahí está un jardín donde él fue enterrado en ese panteón, o sea, en esa cueva. Los judíos que tenían dinero podían ser enterrados en cuevas, ¿no? Como fue enterrado Abraham, Isaac, Jacob, todos fueron en la cueva de Macpela, que es en Hebrón. Ahí están todos, que ahí está un tremendo edificio que hicieron arriba de la cueva y hay un pleito porque los palestinos quieren eso para ellos y los judíos dicen que es de ellos. ¿Ves? Y entonces, bueno, esa parte pues, yo sé que como quiera eso es la historia judía. Y todos siempre eran enterrados en cuevas. Pero bueno, vamos aquí a este Gólgota. Es un lugar muy significativo, todos los lugares que Jesús estuvo son muy significativos, no es casualidad, no es como nosotros que vamos a Fiesta Texas, o que vamos aquí, que vamos acá. No, todos los pasos que él dio tienen una enseñanza. Recuerden que él era 100% Dios, 100% hombre. No era cualquier gente. Era el Salvador del mundo,
Era el cordero que iba a ser inmolado, que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, y había un proyecto, pues el mismo Dios se hizo hombre. O sea que esto es incomprensible para muchos. Mucha gente no puede entender esto. Pero así fue como él fue llevado al monte de la calavera. Ustedes ven que ¿por qué el monte de la calavera? Porque así se llama. Gólgota quiere decir calavera. Porque todo tiene que ver con nuestra mente. Él viene a desatar o atar más bien todos los poderes engañosos, y la guerra espiritual más grande que nosotros entablamos es con nuestra mente. Porque la mente es engañosa. Y la mente nos hace tropezar, nos hace pensar, es donde tiene acceso el enemigo, a la mente. No habló así con Eva y le dijo, mira, el árbol no está malo. No, ¿verdad que no? Y entró en una conversación. ¿Verdad que nosotros a veces en los pensamientos tenemos una conversación con nosotros mismos? Voy a ir allá, no voy a ir allá. Yo veo gente hablando así solo, caminando. Y no es que están locos, es que hablan con ellos mismos. Ajá. Bueno, pues qué casualidad, ¿verdad? Que el Señor tomó, o sea, fue escogido un monte donde crucificaban, y muchas veces de ese monte nos contaron allí, de ese monte, a veces los que acusaban de algo, a veces los tiraban y se morían. Es un monte alto y los tiraban y ahí los mataban, se morían. Pero el sacrificio más así, más feo, más fuerte, era la crucifixión, que era podemos decir, es como decir la silla eléctrica aquí. Es como decir la muerte letal aquí. Es una condenación de muerte. Y era ese, y lo hacían los romanos. Los judíos no hacían eso. Los judíos apedreaban, tenían otras formas, pero no usaban este tipo de crucificar a una persona. No era costumbre, no se hacía, no se permitía eso. Pero los romanos sí. Por eso vemos que el sumo sacerdote y todo ese séquito religioso le dijeron a Herodes, nosotros no se nos permite matar a nadie así, pero mira, aquí está. Y se lo dieron a ellos. Y ellos por eso hicieron el juicio. Por eso los romanos, por eso Jesús decía, Padre, perdónalo, ellos no saben lo que hacen, ellos son verdugos simplemente. Eso es lo que están haciendo. Ellos no saben lo que están haciendo. Pero el Señor abogó por ellos. Y oró y los bendijo, ¿no? Y les quitó esa carga que iba sobre ellos, porque sabía que verdaderamente era importante, pero alguien tenía que pasar por eso, alguien tenía que hacer ese sacrificio. Y lo hicieron los romanos, ¿sí? Bien, ahora quiero ver que esto se encuentra, el sitio, el lugar de la calavera, si usted quiere encontrarlo, está en la Biblia. Ahí lo dice, verá que lo sabemos ya para no estar buscando muchas citas. Pero bueno, está en Juan 19, 17 y en otras citas más. Donde dice, y fue llevado al sitio llamado Gólgota, que es el lugar de la calavera. ¿Sabemos dónde queda la calavera? Póngase el dedo, ¿dónde está la calavera? Aquí. Aquí está la calavera. Y por cierto, estamos muy lindos, pero cuando estamos en calavera, qué feos somos. ¿Verdad? Yo me recuerdo cuando una vez que vivíamos en las 400 casas que vivimos en Cuba, vivimos en 10 ciudades en Cuba, porque el trabajo de mi padre era así, ¿no? Lo mismo lo mandaba aquí, él iba con toda la familia y el camión con la mudada. Él nunca nos dejó por detrás. Y descubrimos una casa, 3 calaveras en el patio. Y no se lo decíamos a nadie, van a decir que nosotros lo matamos. Porque éramos niños y nosotros, era el misterio de nosotros, más nadie, no se lo decíamos los muchachos. Y mirábamos ahí las 3 cabecitas así en el patio, un patio grandísimo, una de las casas. Y bueno, hasta que por fin ya no pudimos guardar el secreto por más tiempo. Y le dije, mami, hay 3 calaveras en el patio. ¿Cómo que hay 3 calaveras en el patio? Sí, hay 3 calaveras en el patio. Pues sí, habían 3 calaveras. Pues mi mamá dijo, pues vamos a ver, averiguar si es que asesinaron a alguien, mataron a alguien. No, era que la hija del dueño de la casa estaba estudiando medicina. Y ella pues consiguió esas calaveras y con la misma después la dejó ahí de ahí de adorno. No la enterró. Pero para nosotros era como un hallazgo tremendo lo que hemos encontrado, un asesinato aquí. Impresionante, le teníamos como que miedito, porque son feas. La verdad que son feas. Y cuando vemos a alguien con un dibujo aquí de calavera, no me gusta. Pero es lo que tienes arriba.
pero qué bueno que está tapizado. Qué bueno. Bueno, ya sabemos que aquí se aloja pues todos nuestros pensamientos, ¿verdad? Es la guerra espiritual que hablan tanto, en muchos lugares hablan de que la guerra espiritual, que sí, yo sé, tenemos guerra, tenemos contra principados, potestades, todos los poderes de las tinieblas tenemos, pero lo más que nosotros tenemos que tener bien conciencia, que es acá donde nosotros tenemos que vencer a esos enemigos. Y es precisamente donde Jesús fue crucificado. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que tomaron el lugar de la calavera para que Jesús fuera crucificado y no solo, porque no fue crucificado solo. Ese es el primer campo de batalla que nosotros tenemos que conquistar, y por esta razón, el derrotar todas las tinieblas, dice que Jesús allí derrotó todas las tinieblas. Yo estuve hablando el viernes en la primera clase del seminario, cómo el Señor fue crucificado desde las 9 de la mañana, fue puesto en una cruz. Pero a las 12 del día empezó a oscurecerse todo. Todo se oscureció por 3 horas. Las 12 del día es como decir la hora sexta. Qué casualidad que la hora sexta, 6 habla de hombre. Se llama la hora sexta, es a las 12 del día, cuando el sol está ahí, que raja las piedras, que está arriba de nosotros, el sol, ¿verdad? A las 12 del día es cuando más caliente. Bueno, aquí no tanto, pero por ejemplo en Cuba a las 12 del día no salga. Te cocina el sol. Ya a las 4 de la tarde está rico. Aquí es al revés. Es la posición que tiene, ¿no? el mapa. Pero allí dice que a esa hora empezó a oscurecerse toda la tierra. No fue allí solamente en ese lugar. No fue allí en el Gólgota, no, solamente. Dice ahí en la Escritura, en toda la tierra, y yo quiero leerlo, porque es bueno que nosotros estemos escudriñando ya. Ya estamos grandecitos para saber escudriñar. Y no solamente leer así de corrido como nos enseñaban en la escuela. Mamá, es esto, lo otro, que nosotros leíamos y ni estábamos ni leyendo, ni nos importa. Ahora no. Y yo quiero que lo leamos para que nosotros tengamos esta conciencia, este entendimiento. Y esto se encuentra ahí en Lucas, vamos a leerlo ahí. Bueno, de que se empezó a oscurecer, bueno, no voy a entrar en tantos detalles porque tengo muchas cosas que decir aquí en esto. Pero bueno, quiero aquí a Lucas 23. Vamos ahí por Lucas 23. Ahora les digo qué versículo, qué lugar, qué es. Quiero leerle en el verso 44. Dice, cuando era como la hora sexta, es las 12 del día, la hora sexta. Ya hacía 3 horas que él estaba en la cruz. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. No fue sobre Jerusalén, no fue sobre toda esa zona del viejo mundo. En toda la tierra hubo una tiniebla, oscuridad total. Dice, hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. En la hora nona, que ellos le dicen la hora nona o la hora novena, fue cuando Jesús entrega su espíritu. Pero 3 horas hubo de una oscuridad total en toda la tierra. Muchos dicen, ay, eso era un eclipse. No, cuando hay un eclipse no se ve por un lado como pasó aquí. ¿Vieron? Primera vez que ocurre eso aquí, que el eclipse se ve completo. Pero en otros lugares no lo vieron completo. Es muy difícil porque la tierra es redonda. Y el eclipse no se puede ver en todos lugares igual. Así que no fue un eclipse, yo no sé, fue tinieblas porque el sol de justicia se estaba apagando. Jesús es el sol de justicia. Recuerda, hermano, que hemos estado hablando realmente cómo Dios compara el sol con él. Él es el sol de justicia, él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y se ocultó, el sol se estaba muriendo. Y comienza la oscuridad a esa hora, pero en toda la tierra. Entonces ya sabemos que a la hora nona, la hora novena, Jesús ya exclamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, murió, falleció. Dicho esto, expiró.
entregó su espíritu. Él no se murió porque le llegó la hora, como todo nos pasa, ¿no? Ya, ahí está la persona ahí boqueando y no se muere, boqueando y no se muere. Como hemos visto, sí es verdad. Y ahí está ahí la persona y jadeando y todo, y por fin, ¡pum!, se muere. No, Jesús en toda su mente, en toda su fuerza, en toda su capacidad, dice que gritó tan fuerte que las piedras se partieron. La forma que él gritó, yo lo estuve mirando en la forma de cómo lo dicen los judíos. Dice que gritó extraordinariamente. Un grito que produjo un terremoto. En el momento que muere hay un terremoto, en el momento que resucita otro terremoto. Y grande. Pero dice, cuando da el grito se parten las piedras, una conmoción, una oscuridad total, y todos estaban aterrados, no sabían qué estaba pasando. Y fue que el centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Era verdad lo que él decía que era hijo de Dios. Es verdad, porque nadie de los que hemos aquí crucificado ha hecho lo que este hombre ha hecho. O sea que vemos que ahí ocurrieron ciertas cosas, pero observen una cosa. Y yo quiero recordarles lo que dijo el apóstol Pablo cuando él, movido por el Espíritu Santo, ahí en Gálatas 20, y no se cierren ahí donde leímos ahora, porque vamos a ir leyendo ahí en Lucas. ¿Okay? Cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Verdad que hemos leído ese versículo muchas veces? Pero todavía no agarramos conciencia. ¿Sabe lo que está crucificado con Cristo? Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y el apóstol Pablo hablaba con propiedad, porque verdaderamente que no vivía él, hermano. Él dejó todo lo que lo estimó como estiércol, así dice, todo lo tengo estimado como estiércol, como basura. Y era un hombre preparadísimo, era como arquitecto, tenía 2 ciudadanías, sabía varios idiomas, preparadísimo, amigo de reyes. Era un hombre que conocía reyes, tenía relación con reyes, o sea que era una persona, era un empresario. Dice, todo eso lo tengo estimado como estiércol, por tal de asirme de la verdad. Así hablaba el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, el apóstol número 13. Yo reconozco 13 apóstoles, los 12 de Jesús y el apóstol Pablo. El que reconozca más no importa, yo no sé, yo reconozco 13. Porque él fue el apóstol de los gentiles. Y él mismo, Dios le dijo, fue separado como apóstol, señalado por apóstol. Un apóstol era alguien que podía realmente ver lo que Jesús había hecho. Era alguien que sabía, conocía todo el caminar y el proceso de él y se identificaba con él y era testigo ocular de él. Aunque cuando él, ya Jesús no vivía. O sí vivía, pero bueno, no vivía en esa estación aquí en la tierra. Ajá. Pero le apareció y habló con él. Y él por eso decía, yo no merezco ser llamado apóstol, porque yo no tengo la garantía que tienen estos 12 apóstoles, pero por amor, por misericordia, Dios me escogió a mí como apóstol de los gentiles. Y le dio una sabiduría increíble, ¿verdad? Y este es el que dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando él leía este versículo que se encuentra en Gálatas 2:20, y mucha gente le gusta ese versículo, ¿lo entendemos? Así, 100%. Yo no digo que vamos a verlo así como algo muy espiritual. No. De veras lo estamos viviendo, de veras que es fuerte. Ajá. Pero quiero también que leamos Romanos 6, versos 5 y 6. Dice, Romanos 6, versos 5 al 6. Dice, porque si fuimos injertados juntamente con él, aquí dice plantados, pero la hebraica dice injertados, o sea, algo que es injertado se vuelve de la misma naturaleza que es, un injerto de pues verdadero, ¿no? Injertado en un árbol silvestre, pues ya el árbol silvestre agarra el carácter del árbol bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Porque si fuimos nosotros injertados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la
semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, subrayen eso, sabiendo esto. A mí estas palabritas son las que que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Más claro, ni el agua. Ahí lo dice el apóstol. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, pero eso lo hizo el apóstol Pablo, pero es que esto es muy duro. En este siglo XXI, menos. Y es fácil, podemos excusarnos siempre delante de Dios, pero no es así. Pero bueno, vamos a ver ahora a Jesús crucificado en el Gólgota. Vamos a ponerlo otra vez, un momentito. Ahí lo vemos. Él va, se encuentra con alguien que viene del campo, Simón, Cireneo, y lo obligan a llevar la cruz y Jesús va detrás. Jesús va destrozado. Le han dado 39 latigazos, lo han dejado destrozado. Y no solamente eso, le han puesto una corona de espinas. Aparte, lo golpearon su cara, le alaron las barbas, le escupieron, le dieron con varas, le decían, salve rey de los judíos, a ver, salve rey. ¿Cuántas cosas lo humillaron? Cuando a uno lo humillan, oye, tú te sientes apaleado, aunque no te hayan tocado un pelo. ¿No es cierto, hermano? El ánimo se... Pero Jesús venía cargando la cruz, entonces buscaron a ese muchacho que venía del campo, dice venía del campo. Después lo encontramos en el libro de los Hechos, que es parte también del pueblo de Dios. Después de esa experiencia, ¿quién no? Y entonces él le llevó la cruz y Jesús iba detrás. Así dice en la Escritura. No voy a entrar en otro detalle de la Escritura para no distraerles mucho. Después me preguntan. Llegan y van a donde siempre crucifican a la gente o donde los tiran de ahí o ese lugar del juicio. Pero no va solo, va con dos. Y los dos también llevan su cruz. Siempre hemos visto en la cruz a Jesús clavado y a los otros amarrados. No, los tres iban clavados, los iban a clavar. Era la costumbre como lo hacían. Lo ponen así como que Jesús sufrió tanto que es el único que iba clavado. No, los tres clavaron en las cruces, porque así era la muerte de un crucificado. Bien, es que hay muchos conceptos que nosotros lo traemos de atrás. Y por ahí, como mucha gente que sabe que hay 3 reyes magos y era una comitiva, nunca dice la Biblia que hay 3, jamás. Tenemos que aclarar todos esos conceptos, ¿verdad? Todas esas verdades. Bien, esto se encuentra en Lucas, como le dije, vamos a dejarlo en Lucas ahí en 23, verso 32, y vamos a ver ahí. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, a uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús en el medio. Qué casualidad que Jesús en el medio. ¿Por qué? Porque esto tiene también un tipo, vamos a decirle un símbolo. Siempre el Señor va a aparecer en medio de. Él está en medio de nosotros. Él está en nuestro corazón. Y lo vamos a ver nosotros en muchos ejemplos. Voy a pararme un momentito aquí para ver tantos ejemplos. Cuando comienza Jesús su ministerio, que no comenzó su ministerio a esa edad, a los 12 años, pero él se fue al templo. Y estaba en medio de los doctores de la ley. En medio. Era un niño, pero tenía permiso de estar, porque ya había hecho ya su bar mitzvah, lo que le llaman los judíos, ya era un adulto para estar entre los hombres de la ley, entre los sacerdotes, podía estar allí, ministrar, y él se le permitió, y ahí sabemos cómo él hablaba con ellos, pero él estaba en medio de los doctores de la ley, como un maestro. El maestro siempre se ponía en el medio y los alumnos alrededor para escuchar lo que un maestro decía. A los 12 años ya él tenía esa facultad. Qué tremendo, de enseñar. Y les explicaba cosas que estaban sorprendidos. Cuando después, al pasar los años que ya empezó su ministerio, que estaba en Nazaret, su ciudad donde, bueno, pues donde él se crió, pero no nació allí, él nació en Belén. Allí en Nazaret, pues lo quisieron despeñar. También vimos el lugar donde ahí lo iban a despeñar. Ahí tiene una lápida allí donde dice, un lugar bien feo. Y ahí es donde despeñaban la gente. Vaya, también un lugar por Nazaret, ya para Galilea, ya bien para el norte. Ajá.
Y ahí lo quisieron despeñar, pero ¿qué hizo Jesús? Él no se alteró, pasó en medio de ellos y no pudieron hacer nada. Dice, él pasó en medio de ellos, y eso lo pueden encontrar, no lo busquen ahora para no demorarle, Lucas 4:30, aparece así. Él pasó en medio de ellos y no pudieron agarrarlo, no pudieron hacerlo porque no era su hora. Dios tiene tus tiempos contados. Dios sabe tus tiempos. Los días de tu vida, Dios lo sabe. ¿Sí? A veces nosotros podemos, como hizo aquel rey, Señor, yo no me quiero morir, el rey. ¿Y qué pasó? El Señor le añadió 15 años más de vida. Pero en esos 15 años le nació un hijo que fue horrible para Israel. Dios lo quería prevenir. Dios quería que eso no pasara. Pero Dios le concedió, porque era un buen rey, se lo concedió. Y hubo una catástrofe por eso, porque lo que salió de ahí fue horrible, un hijo horrible, que vino a ser rey después, un rey malo. Bien, también Jesús cuando resucitó y aparecía a los discípulos así de sopetón, y los discípulos estaban reunidos, encerraditos, hermano, porque imagínate, los estaba buscando la secta de los nazarenos, la secta de Jesús, los estaban buscando. Ellos se encerraban para reunirse, orar, estaban en espera, pues estaban, ¿cómo podemos decir?, asombrados de todo lo que ha pasado y tristes y cuántas cosas, ¿no? Y entonces dice, y Jesús se apareció en medio de ellos, en medio, como es costumbre de un maestro judío, en medio de ellos. Y ellos se sorprendieron, imagínate que tú estás ahí de buenas a primeras, ¡bum!, aparece una persona en medio de ti y no ha entrado por ninguna puerta, tú dices, un fantasma. Un fantasma, ¿no? Un espíritu, ¿eh? Y fue cuando le dijo, no se asusten, ustedes ven que un espíritu no tiene huesos y carne como yo tengo, tocadme. Y se estaban sorprendidos de verlo, pero siempre aparecía en medio de ellos, decía, Shalom, pasa a ustedes, no tengan temor, pasa a ustedes. Siempre hacía así. Vamos a ver muchos ejemplos, yo se los estoy poniendo para tomar conciencia de eso. En el Jordán, cuando él se aparece en el Jordán, que todavía nadie sabía ni quién era Jesús, y estaban esperando el Mesías, Jesús se aparece en el Jordán y dice Juan el Bautista, en medio de vosotros está uno, que vosotros no conocéis. En medio, eso está en Juan 1:26, ¿verdad? Y ellos no conocían a Jesús, y como Juan lo conoció, porque Dios le reveló cómo iba a ser. Dios le reveló cómo iba a ser, quién iba a ser. Era su primo, pero no se veían. Ellos no se veían. Tiene que ser, porque Elizabeth era prima de María, la mamá de Juan. Pero él estaba bautizando porque era ese llamado, el vientre de su madre fue llamado. Y él dice, uno que está en medio de vosotros, pero no conocéis. Y es lo que está pasando con el pueblo de Dios. El Señor en medio de nosotros y la gente no lo conoce todavía. Y no. Bueno, el Señor va a venir y entonces pues ya se acaban las penas ya y tal, sí. Y están siempre soñando de un futuro que no acaba de ver ese futuro. Pero tú tienes que verlo en el presente continuo. Ahí lo vamos a ver nosotros en Apocalipsis. Estoy pasándole rapidito solamente para tomar conciencia de que Él siempre está en medio. Dice, y vi aquí en Apocalipsis 2:1, Jesucristo en medio de los 7 candeleros, que habla de la iglesia. Él en medio de los 7 candeleros. Siempre lo vamos a ver en medio. Y después cuando ve la Nueva Jerusalén, ve el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Todo siempre, hermano, todo está mostrando eso. ¿Ve? Y después lo vemos cuando dice, y vi a un cordero inmolado que estaba en medio de los ancianos. Estaba el cordero inmolado en medio de los ancianos. Y ahí vemos nosotros, mira, ahí está el agua. Yo sé que, no importa, los dos somos uno. No encontré otro y este mismo. Gracias. Qué bueno que se fijó que me estaba... Siempre pongo el agua aquí al lado mío, pero esta vez se me olvidó. ¿Sí? Bueno, ya vemos eso, ¿verdad? Él está en medio de los 4 seres vivientes, está en medio del trono
que Él pastorea. Todo eso es Apocalipsis. Ya sabemos, ya tenemos un concepto más cercano del Señor en nosotros. Él está en medio, Él está avisado, Él sabe todo, Él conoce tus pensamientos, tus inclinaciones de corazón, las conoce ya. Bueno, ya eso lo sabemos. Pero bueno, vamos otra vez al Monte de la Calavera. ¿Cuántos quieren ir al Monte de la Calavera? Sí. Lo bueno de esto es que Jesús fue el único que llevó la corona de espinas. Los otros no tenían la corona de espinas. Los otros tenían conceptos humanos. Y ahí es donde quiero tocar ese punto, ¿no? Vamos entonces a Lucas 23, ya que hemos hablado de esto. Lucas 23, verso ahora 32. Bien. Ya habíamos leído ese versículo, pero voy a leer otra vez. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la izquierda, otro a la derecha, y Jesús estaba en el centro. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. De él se burló todo el mundo. Los gobernantes diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve. Si este es el Cristo. Porque todo el mundo sabía que ese era el Cristo, pero no lo creían, lo sabían. Tú puedes saber una cosa, pero no creerla, ¿no? Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Que por cierto, los sacerdotes dijeron: ¿por qué le pusiste eso? Ese no es el rey de los judíos. Y es que era el rey de los judíos. Y Herodes dijo: bueno, ya se hizo el letrero, así se queda. Y eso quedó claro para el mundo gentil y para el mundo judío, que ese era el rey de los judíos, y es el rey de los judíos, y nosotros como pueblo de Dios, Él es nuestro rey. Eso está bien claro. Y uno de los malhechores, y ahora vamos a entrar en ese detalle, porque los tres eran judíos. Los tres eran judíos. Ellos conocían que iba a venir un reino, que iba a venir un Mesías. Los dos malhechores eran judíos. Ellos no eran gentiles. Ellos conocían que iba a venir un día, pues un juicio, iba a venir un reino, se iba a establecer, el Mesías iba a poner las cosas en orden, les iba a dar una patada a los romanos y se acabó los romanos, y ya ellos toman todo, y esa palabra dada a Moisés, ¿no? Y a Abraham, de que esa tierra iba a ser de ellos, ellos lo sabían. Conocían todo. Un varón judío desde que nace, hermano, está oyendo la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos conocen, a los 12 años se tienen que conocer los 5 libros de la Biblia. La Torá, todas las leyes se las tenían que conocer. Y todos los preceptos. Ellos eran judíos, porque le dice el malhechor, siempre el que habla mucho, estaba enojado, estaba dolido, era un ladrón, había hecho cosas malas, pero podemos decir, no lo aceptaba. Veía la injusticia contra él, pero no se daba cuenta que él había hecho algo malo. El otro sí se daba cuenta que él había hecho algo malo y que él merecía ese castigo. Pero este de la izquierda, que por lo de la izquierda, fíjense, siempre Jesús habla de que, y a mi derecha, ahí se sentarán, a la derecha del Padre, todos a la derecha. Pero este que estaba a la izquierda, que ya yo lo puse ahí porque me doy cuenta que por el tipo tiene que haber estado en la izquierda, en la zona izquierda, él le empieza a reclamar a Jesús, que está en una situación peor que ellos, porque Jesús no había hecho nada. Y aparte tiene una corona de espinas que ellos no tenían tampoco. Pero la corona de espinas está hablando de que verdaderamente Jesús, no solamente porque se llamó el lugar de la calavera, sino que él venció todos los poderes también en su mente. Porque tenía una mente de Dios, pero tenía la mente humana. Tenía una mente humana. Él no fue tentado por el diablo, no le dio tres tremendas tentaciones ahí en el monte de la tentación, porque él podía caer,
pero él venció, y ahí venció esos poderes. Entonces no se le permitió otra corona que no fuera que la de espina, pero eso no se le ponía a los crucificados. Pero Dios permitió, porque eso quería decir que también nosotros llevamos esa corona de espina, porque somos crucificados con él, en el sentido espiritual, porque no tenemos que pasar por eso. Gracias a Dios nosotros no tenemos que pasar por eso, pero él venció en esa calavera, él venció. Entonces uno de los malhechores que representa al creyente, yo lo pongo como un creyente, que es un creyente pues, bueno, podemos decir un turista creyente, vamos a poner, que siempre se justifica. ¿Y por qué Dios me hace esto? ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y siempre se está quejando, ¿por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Este es un tipo de creyente carnal, la verdad. Eso es lo que yo veo. Le dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo, el ungido. Él sabía que se estaba esperando al ungido de Jehová. Respondiendo el otro, le reprendió. Jesús no contesta a palabras necias. ¿Qué te parece? No, él no contesta, Jesús se queda. Puede decirle, bueno chico, mira, yo estoy aquí porque mira, yo tengo que hacer. ¿Verdad que no tiene que hacer eso? No, Jesús oye aquello y dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y él le injuriaba y le injuriaba aquello, y le injuriaban esto, y aquel le daba vinagre, cuántas cosas. Él no abrió su boca, porque pecamos por nuestra boca. Muy fácil, y más cuando estamos pasando por una situación, o estamos enojados, o algo nos duele, la boca de nosotros lo que suelta son sapos. Bueno, como lo ponen en los muñequitos, ¿no? Sapos y centellas y qué sé yo. Víboras, sí. Y Jesús no abrió su boca, que él le decía, y él sufría ahí callado, porque de que sufría, hermano. No crean que no sufría, él estaba sufriendo en su carne, la carne de él era la carne de María, la parte humana de él le dolía, ¿sí? Le reprende el otro y le dice, no, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Resulta que empieza a hablarle al otro, a darle pues un regaño. ¿Cómo es posible? Está también clavado, pero ya tiene otra conciencia de lo que es Dios. Y ve el testimonio de Jesús. Él sabía que Jesús hacía milagros, que hacía bienes. Él sabía, ¿quién no sabía, hermano? En Jerusalén que Jesús hacía bienes, que hacía milagros y que había levantado allí a Lázaro a 6 millas de Jerusalén estaba Betania. Que eso todo el mundo se enteró, que todos estaban los sacerdotes y estaban todos aquellos a ver cómo liquidaban a Lázaro, porque el testimonio era muy grande y había que eliminarlo porque no lo podían ocultar. Lo que Dios había hecho a través de su Hijo Jesús, de resucitar a un hombre de 4 días podrido, eso era un testimonio. Y entonces todo el mundo sabía que Jesús había hecho bienes, que había abierto ojos de ciegos. Ahí podemos decir la cueva de los leprosos, ahí se vació. Sanó leprosos que no se sanaban con nadie, se morían ahí en las cuevas aquellas. Pero mira cómo le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Entonces le dice a Jesús, y esta es la parte hermosa de un corazón que aunque esté pasando por lo que esté pasando, reconoce que lo que hizo fue mal y acepta el castigo. Bueno, yo hice mal, lo que yo hago, yo lo siembro y yo lo recojo. Ese tiene un concepto diferente al otro, el otro, sálvame, sálvame, sálvame. Y es un concepto que estamos viendo en muchos pueblos de Dios, que ve al Señor como que sálvame, 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 yo quiero vivir. ¿Vivir para qué? ¿Para ti o para mí? Y la verdad es esa. Yo he visto gente que ha dicho, no, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. El Señor lo sana, lo levanta y olvídate del Señor y olvídate de todo. Se va a la buena vida. No, sí, solo estamos cansados de ver eso, hermano. Entonces, no tiene la idea. Lo que quiere es sálvese. Por eso todo el mensaje, hay mucho mensaje en el pueblo de Dios donde habla que el Señor no nos salva. Amén. Sí nos salva. Pero nos salva ¿para qué? ¿Para qué nos salva? ¿Para quién nos salva?
Y piensa, no, para vivir mejor, para vivir nosotros mejor. Sí, eso está bien, porque el Señor quiere, dice, así como prospera tu alma, que prosperes tú también. El Señor quiere eso, pero eso no es el enfoque principal. Y este hombre tenía el enfoque principal como eso. Podemos decir que los conceptos estaban erróneos, estaban equivocados. Pero entonces se va y habla con Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Eso es la forma más humilde de decirle al Señor, vengan a mi corazón. Él diría, mi corazón no está consciente de esto, pero acuérdate de mí. Y Jesús habló. Jesús no había hablado nada. Solamente había dicho, Padre, perdónale, no sabe lo que hace. Ya, liquidó esa parte. Los libró a los romanos. Ok, pero Jesús selló su boca. Y eso sí contesta cuando tú le dices, Señor, acuérdate de mí. Él te va a contestar. Mira cómo le dice. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, de cierto te digo, en verdad te digo, es una afirmación completa de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue todo lo que dijo él fue eso, acuérdate de mí. A veces nosotros queremos rasgar el cielo y rajar el cielo y abrir ahí y decir, Dios te estoy hablando, Dios te oye. Dios te oye. El cielo no es de bronce. Él te oye, tú eres su hijo. ¿Acaso cuando nuestros niños son pequeños, hermano, y nada más que uno hacía, ¿no te despertaba? Bueno, a veces Pablo se despertaba primero. La verdad lo reconozco. Pues, tenía el sueño más ligero. Pero verdad que uno dice, espérate que estás llorando. Pero por ejemplo, cuando mi hijo estaba en el nursery de la iglesia, que nada más que yo lo oía, para allá yo iba a ver qué estaba pasando, porque yo lo conocía su grito, yo conocía su expresión, su voz, yo la conocía. Y el Señor conoce nuestra voz. Acuérdate, Señor, mira que estoy en esta aflicción, acuérdate de mí, el Señor se acuerda de ti. Y de que te va a hablar, te va a hablar. En ese espíritu, el Señor sí contesta. Fíjense que en el otro espíritu, Él no habló, para nada, ¿no? Y ya después de eso, cuando ya era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y ahí vemos ya pasa todo lo que pasa. Y este hombre que representa a aquel, el creyente que verdaderamente de corazón reconoce su fallo, estoy mal. Porque cuando nosotros reconocemos como reconoció David, dice, mal, Señor, perdóname, no quite tu espíritu, Señor, de mí, vuélveme el gozo de mi salvación porque la perdí. Ayúdame. Y entonces el Señor acudió y lo restauró. Pero cuando nosotros tratamos de ocultar lo que es en nuestro corazón, en nuestra mente, tratando de aparentar una verdad que no existe, el Señor no habla. ¿No recuerdan ustedes cuando fue Jesús y vio cómo esa mujer adúltera la iban a apedrear? Jesús no habló. Jesús ni siquiera miró. Él estaba mirando en tierra y estaba escribiendo algo en tierra. Muchos predicadores dicen que ponía esto y esto. No, yo no voy a decir nada de eso, pero él estaba escribiendo en la naturaleza de abajo donde no queda huella ninguna. Y ahí estaban diciendo, no, porque esta mujer hay que matarla, porque es una adúltera, porque eso era un pecado de muerte. El adulterio era un pecado de muerte, que no tenía restitución. Había que matar a la persona, porque Dios no aceptaba ese pecado. Ella era reo de muerte. Más sin embargo, Jesús ni siquiera levantó la cabeza para ver a la mujer, para ver si le caía bien. En el sentido de decir, pobrecita, por lo menos para moverse en compasión. Ni siquiera. Él estaba oyendo, y solamente dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron, porque todos estaban embarrados en pecado. Pero es muy fácil señalar a otro y no señalarse uno. Es más fácil, eso es más fácil. Siempre digo yo, cuando nosotros juzgamos, con este dedo juzgamos y con estos tres, cuidadito lo que viene para arriba de ti, no es fácil. No juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara que tú juzgues, tú vas a ser juzgado. Con la misma vara, con esa misma justicia, va a caer sobre ti. Qué tremendo. ¡Wow! Así son las leyes. Y eso está en el Nuevo Testamento. Y pasan por alto, ¿verdad? Bien.
Este hombre realmente representa al creyente que de corazón va al Señor cargado con pecado y cargado con entendiendo que lo que hizo fue mal. Como dice el Señor, cuando nosotros reconocemos que hemos hecho mal, el Señor nos perdona, hermano. Nos perdona. A veces hay personas que han venido a nosotros y es que yo lo que hice fue tan malo, que yo creo que Dios nunca va a perdonar esto. ¿Qué fue lo que hiciste? Tal cosa, sí, era una cosa horrible. De veras, dices, esto me persigue, no puedo vivir porque sé que lo que hice fue malo y no fue algo malo que le hice a alguien, algo que yo hice contra mí misma. Maté a mis hijos antes de nacer. Eso es duro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y personas no se perdonan. Eso cuesta trabajo, restaurar a una persona que ha pasado por una decisión de una vida y la ha destruido. 8 millones de niños fueron muertos en estos 8 años pasados. ¿Sabe qué? A través del aborto. Tú te pones a pensar, Estados Unidos. 8 millones. Alrededor. ¿Te imaginas? Yo decía, Señor, perdona este país, Dios mío. Perdona a todos los países, Señor, perdona todas las cosas que han pasado. Pero yo soy que tengo también que descubrir eso que yo he hecho. Y hemos tenido a veces que orar por casos así que decimos, ay, le doy un cocotazo en la cabeza, decir, ¿cómo es posible que fue tan duro? Yo no puedo hacer juicio, pero el Señor es el juez. Y lo que tenemos que hacer, mira, ¿estás arrepentido? Sí. Bueno, pues dile al Señor, díselo a Él. Y ha sido liberada esa persona. Es muy difícil que una persona pueda hacer, pero el Señor sí lo libera. ¿Por qué? Porque ya Él llevó la corona de espina. Él sabe las cosas que pasan por nuestra mente, que nuestra mente realmente es como una prisión. Y a veces estamos nosotros atados. ¿Cuánta gente loca vemos por ahí ahora, hermano? Más que nunca, por causa de la droga, por causa de tantas cosas que hemos visto. Más sin embargo, el Señor sanó locos. Al endemoniado gadareno, ese era un locos plus. Ese era ya 2000 demonios. Ese era ya pues un graduado de loco. Y el Señor lo sanó, completamente lo restauró y lo mandó de misionero a su pueblo. Lo graduó y todo. Y le dijo, no, ve allá y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y cómo lo restauró, ¿verdad? Pero pasó por todo ese proceso. Ahora vemos toda esa actitud, ¿verdad? Que el Señor, pues, lo que Él hizo. Él nos libró para que nosotros hoy podamos participar de su victoria. Él pasó por ese proceso. Y qué bueno que el Señor venció en todas las cosas que Él tenía que pasar en la cruz. La Iglesia Católica habla de las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras. No sé si alguna vez lo escucharon. Ya no me acuerdo cómo era, pero había que siempre oírlo en los días de Semana Santa. Y son las 7 palabras que Jesús dijo allí en la cruz. Pero para nosotros, el hecho de lo que Él hizo y lo que Él enseñó y lo que Él ministró en esas 6 horas, que es un número muy significativo, porque 6 es número de hombre. Él vino a pagar el precio del hombre. De lo que el hombre había perdido, Él lo fue a rescatar, pero a través de la cruz, porque fueron 6 horas exactas, reconociendo así que comenzaba un nuevo hombre. Por eso ahí nosotros vemos, y hay un versículo aquí que dice, y vamos a leerlo aquí, por aquí lo tengo anotado. En Efesios 4:23, Él nos da esta palabra, que la hemos leído muchas veces y hemos dado mucho énfasis en esa escritura. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, nos está mostrando ahí el Señor, y aquí lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque nuestra mente trae el arrastre de ese viejo hombre de pensar como piensa todo el mundo. ¿A dónde piensa todo el mundo? Yo tengo que pensar como todo el mundo. Jesús pensaba diferente a todo el mundo. Cuando tú piensas diferente a todo el mundo, te vas a buscar opositores, gente que está en contra de ti. Gente que te va a decir, ¿estás loca? Ah, tú eres fanática. Ay, así no es. Todo el mundo lo hace, ¿no?
Ahora, todo el mundo lo hace. Esa es la expresioncita de los jóvenes ahora. Todo el mundo lo hace. Pero todo el mundo no soy yo. Yo no tengo por qué hacerlo. Lo que Jesús hacía iba en contra del concepto humano. Completamente en contra. Él tocaba a los leprosos los tenías que ver desde lejos. Ellos usaban una campanita, porque cuando se acercaban los leprosos la gente tenía que huir para que no se les pegara la lepra, porque la lepra era incurable. Entonces ellos tenían que estar para el contagio, no tenían otra forma, ellos tenían que mantenerse alejados de todo el que tuviera contagio. Todo el que tuviera una erupción tenía que ir al sacerdote a ver si era erupción o era lepra. Y si era lepra, ya su futuro, su vida, todo se acabó, familiar y todo, y a vivir en zonas donde están los leprosos. Y Jesús los tocaba. Y eso era algo que no se había visto. ¿Cómo tocar a un leproso? Ni verlo, ni que el aire te diera de que el leproso va y se te pegaba. Pero Jesús hacía todo lo contrario. Y lo sabemos nosotros, que a él no le importaba que le dijera lo que le dijera. Porque a veces nosotros, tampoco es que yo me voy a estar en la esquina ahora, no es que, hablando que Jesucristo, que no, espérate. Deja que el Espíritu Santo te vaya a mover y sepa y te dirija hacia dónde o cómo o de qué manera, o simplemente ser un ejemplo. Porque realmente, como yo les decía, cuando iba la misionera a mi casa y éramos jovencitas nosotros, una misionera americana, ¡ay, qué lata nos daba! Nosotros nos escondíamos. Y yo, mami, dile que no estamos. Y hacíamos a mi mamá pecar, porque mi mamá ya estaba hasta bautizada y todo. Las muchachitas salieron, las muchachitas estaban escondidas, porque nos daba un teque de que mira, que no, que esto, que nosotros no nos importaba. Porque eso no caía en buena tierra. No estábamos conectados con eso, a pesar de que amábamos al Señor a nuestra manera. ¿Ves? Pero ya cuando tú tienes un encuentro genuino con el Señor, ya la cosa cambia. Pero entonces ya tú no resistes esa retórica, que venga alguien y te esté, espérate. Todo en su momento. Todo en su momento. El Señor te está enseñando en muchas formas, no esa forma. Yo estoy hablando de eso porque Jesús no era así. Dice, no alzará su voz en las calles ni voceará. Jesús no estaba, oye, aquí llegó el Cristo de Dios. Él dejó que en el Jordán, cuando se abrió el Jordán, sí se oyó esa voz y la oyó Juan y la oyó él. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ay, este es mi hijo amado. Ahora, hijo, a lo que te mandé. De ahí comenzó a hacer, los bienes y hacer todo lo que el reino requería. Sanar enfermos, traer un mensaje de paz, abrir la palabra, hablar en parábolas, mostrando los misterios del reino en cuentecitos. Él estaba bien caminado en todo lo que tenía que hacer, hermano. Nunca se te olvide que Jesús, siendo hombre 100%, era Dios 100%. Yo sé que eso es incomprensible a la mente humana, pero yo lo creo porque lo dice ahí. El Padre, como él decía, uno, él y yo somos uno. Él y yo somos uno. Bueno, ahora como ella me está diciendo, mira, él dice P, pero somos uno. 53 años, uno. Pues ya no sé si lo de él o lo que es mío, ¿verdad? ¿Verdad que tú me dejas tomar agua en tu pomo? Mira, sí, no tiene miedo que se le pegue nada. ¿Qué se le va a pegar? Porque la unidad viene en el amor, en esa compenetración. Y eso es lo que el Señor nos está llevando. ¿No es cierto, hermano? Nos está dando una puerta bien amplia. Aunque el camino es estrecho, pero nos da una puerta en la cual dice, mira, es importante. Tú quieres tener conexión conmigo. Siempre ven con un espíritu amable, con un espíritu manso, con un espíritu de reconocimiento, con un espíritu no de justificación propia, porque dice, no se justificará nadie delante de mí. No le podemos decir, bueno, mira, Señor, mira, fíjate, yo no pude adorarte ayer porque, mira, yo tuve que ir a Walmart porque había un especial. Y había, no, así allá, y no sé qué. No, tú sabes, el Señor nada de eso le importa, hermano. Él le importa solamente tenga un corazón, pues, listo para Él. Para aquellas cosas cuando nos dice, mira, ve y habla aquel, o a veces nos dice eso el Señor. Yo nunca se me olvida la hermana María Durán. Yo siempre doy ese ejemplo de María Durán. Cuando apenas llegamos nosotros aquí a San Antonio, que íbamos y teníamos culto en su casa, no sé cuántos conocen a la hermana María Durán, ¿sí?
Sí, yo sé que algunos lo conocen. Ellos tenían servicio en su casa los viernes, entonces nosotros pues allá íbamos y dice, no, mi vecina de enfrente, los padres son misioneros bautistas. Y me acuerdo que un día pues ella tuvo una bebita, la vecina de enfrente era doctora, era médico, y tuvo una bebita y nació con hidrocefalia, de los niños esos que la cabeza le crece. Y bueno, pues antes de eso, antes de tener la bebita, después ocurrió eso de la bebita. El Señor le dijo a María estaba haciendo un caldo ahí, siempre estaba cocinando. ¿Ah? Fue la primera que me hizo comer picante. Eso no pica, sí que no pica, sí pica, bueno, me lo comí, me picó. Pero bueno, fue la primera que me enseñó cómo comer picante. Y entonces estaba haciendo un caldo cuando entonces el Señor le dijo, ve a enfrente a ver a la vecina. Dijo, ay Señor, pero es que tiene 2 perros ahí. Empezó, tú sabes, tiene 2 perros ahí, los perros, yo tengo miedo. Ve a ver a la vecina. Dijo, bueno, apagó la cocina, no sé qué, para qué tengo que ir a ver a la vecina. Y cruzó la calle, enfrente vivía esa vecina. Y no quería entrar, estaban los perros ladrando. Dijo, vecina, empezó a llamarla. Y la vecina abre así la puerta y le dice, sí, diga María, señora María, no sé cómo le diría. Yo no sé, el Señor me dijo que viniera a verte. Yo no sé por qué vengo. Ustedes recuerdan cómo era María, muy sencilla. Y ahora cumplieron 60 años de casado. 60 años de casado. Y entonces, pues, él aguantó los perros, entró y entonces le dijo, bueno, yo no sé, Dios me mandó aquí, dime tú. Y la mujer empieza a llorar. Dice, hoy me iba a suicidar yo. ¡Wow! Dice, yo me iba a suicidar. Y ahora yo veo que Dios no lo permitió. Porque estaba en un dilema, en una situación muy difícil. Dice, y ella, imagínate, María era como decir una niñita en Cristo, pero obedeció. Y con eso la vida de esa mujer salvó. Y entonces oró con ella y le dio, y bueno, todas las cosas. Y después que pasa un año, que pasa otro, que se casa. No sé cómo fue la vida de esa mujer que era una doctora. Tiene una bebita y nació con hidrocefalia. Y fue al culto con la niñita. Yo nunca había visto un bebé con una cabeza grande así, impresionante. Oramos por la niñita. Y a los pocos días empezó la cabeza a reducirse. Y se quitó toda la hidrocefalia, que eso fue un milagro. Eso fue uno de los milagros que, ¡wow! Fue tremendo. Ajá, la niñita se salvó. Bueno, fueron experiencias que solamente el Señor, ¿verdad? En nuestros pininos, ¿no? De obedecer al Señor y ir caminando así, pues el Señor nos empieza a enseñar en esta hora. Pero bueno, todo es lo que Dios quiere hacer en los corazones y sobre todo en los corazones de nosotros, de sus hijos. Me llamó la atención aquí este versículo que se encuentra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús ha puesto en nosotros una corona de vida. Ya nosotros no tenemos que llevar una corona de espinas, se la llevó. Los malhechores no llevaban corona de espinas, pero este que no llevaba corona de espinas, su actitud hizo que iba a entrar con Jesús por la puerta mejor, por la mejor puerta. Fue el último, podemos decir, el último mensaje de salvación que dio Jesús allí en la mera cruz, allí. Pero este versículo se encuentra en Apocalipsis. Sé fiel, sé fiel. Es importante que hoy en día nosotros nos mantengamos fiel al Señor, hermano. Muchas cosas nos van a tratar de movernos de pensamiento, muchas cosas. La gente quiere que tú pienses como ellos, y si tú no piensas como ellos, se enojan contigo y rompen la amistad. Estoy hablando en el aspecto político, en el aspecto aún humano. Ahora todo el mundo tiene que pensar como piensa un homosexual. ¿Por qué? Estoy hablando generalmente porque es hora que hay que hablar así, ¿verdad? Y no, todos estamos aquí y nosotros le tenemos compasión y reconocemos que necesitan ayuda. La verdad es esa. No estamos nosotros apoyando una cosa así que no está escrita aquí ni que está apoyada aquí en muchos aspectos. No puedo apoyar un adulterio,
porque no está a favor de lo que Dios ha decretado. No podemos acomodar el Evangelio a la vida esta nueva que nosotros estamos viviendo aquí en este planeta Tierra. Porque en el tiempo cuando Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboín, ellos quisieron acomodar, aunque ellos no conocían a Dios, eran naciones paganas. ¿Y qué pasó? No pasó por alto Dios lo que estaba haciendo, porque ahí había un hijo, ahí estaba Lot. Dice, y este justo sufría oyendo la conducta nefasta de la gente. Ese justo sufría viendo la conducta de la gente. Y Dios dijo, no lo voy a permitir. Pero si hay 10 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Pero no había ni 10 justos. Todas estas cosas las estamos viviendo ahora nosotros. Por eso estamos leyendo ese versículo donde dice, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Y nosotros estamos viendo eso. Él nos corona diariamente de favores y misericordia. Esas son las coronas que Él le ha puesto en nosotros, de favores. Porque el Señor nos da un favor y decimos, pero si yo no merecía esto. Ay, pero qué bueno es el Señor, ¿verdad? Cuando algo nos llena el corazón porque decimos, yo no esperaba esto. Qué bendición, me siento como que no lo merezco. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él se goza, Él se goza cuando Él practica la misericordia. Dios es un Dios misericordioso, más que juicioso, más que decir a Dios, Él si le dan al escoger entre el juicio y la misericordia, Él escoge la misericordia. Él es lento en la ira, pero es grande en misericordia. Él espera y espera. ¿Sabe cuántas veces el pueblo tentó al Señor en el desierto? 10 veces. Y ahí el Señor, bueno, vamos a ver si mejora la cosa. Ya en la 11ª vez dijo, hasta aquí llegó mi amor. Van a saber lo que es bueno ahora. Es como nosotros con los hijos, ¿verdad? Prepárate. En la próxima, prepárate. Y en la próxima ahí va la zurra. Así es el Señor, es un Padre, hermano. Y bueno, pues vamos a declarar esta verdad y ojalá que podamos nosotros, ahora cuando veamos el monte, el Gólgota, vamos a entender que no fue en balde y ni aún no fue en balde que murieran también 2 malhechores junto con Jesús, porque de ahí sacamos enseñanza también. Yo no quiero estar a la izquierda, yo quiero estar a la derecha. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no quiero vivir yo, sino Cristo en mí. Ya tú no tienes que pasar por los clavos, pero tus manos, tu calavera, tus pies, tienen que ser encaminados en la verdad. ¿No recuerdan que Jezabel solamente quedó la calavera, las palmas de las manos y las palmas de los pies? Cuando encontraron que los perros se comieron a Jezabel, que representa el sistema religioso, solamente encontraron la calavera, sin carne ni nada, la calavera, las manos y los pies. Ni los perros se pudieron comer la calavera ni las manos ni los pies, porque esa mujer fue mala. Y representa el sistema religioso que te enseña a actuar como ellos actúan, pero no viven lo que es la verdad de Dios. Eso es Jezabel, que también es otra historia y es otra enseñanza. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y no se te olvide ese versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ay, qué bueno que no nos tienen que crucificar. Pero cuando lo vemos a Él ahí, nos damos cuenta que el trabajo no fue en vano. Hay un pueblo que lo clama, hay un pueblo que lo ama. Muchos hijos a la gloria. Dice, Él por el amor llevó muchos hijos a la gloria. Y va llevando muchos a la gloria. En este tiempo es el tiempo de la cosecha. Así que le damos gracias al Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Gracias por el sacrificio que tú hiciste, Señor, ahí en la cruz. Gracias porque hubo una enseñanza, aún estando tú en agonía, donde tú habías derramado tantísima sangre, donde no había en ti un lugar sano, donde tú estabas adolorido por todos lados.
Pero Señor, tú sabías que siempre iba a haber un testigo fiel. Y ese estaba a tu derecha. Y ese sacó la cara por ti, Señor. Y tú no hablaste, tú no te defendiste. Nosotros nos defendemos mucho, Padre. Siempre estamos a la defensa. Pero tú dices, cierra tu boca, que yo te enseñaré. Yo te doy gracias, Padre, en este día, porque qué hermoso cuando podemos descubrir todo lo que está escondido en todas las experiencias que tú tuviste en los días de tu carne aquí en la tierra. No es un mero contar, no es un mero... Tantas películas se han hecho y tantas cosas que no es malo, pero hay algo más que tú quieres enseñarnos. De la verdad de lo que tú hiciste, Señor, por ese momento que era un momento que se había profetizado por miles de años antes. Era un momento tan importante que muchos lo pasaron por alto. Ni los sacerdotes, ni los gobernantes, ni nadie entendió que eso ya estaba profetizado en Isaías, estaba profetizado desde mucho antes de la fundación del mundo. Pero hoy nosotros estamos entendiendo que somos parte de un proyecto hermoso, de así como actuó ese malhechor de la derecha, así nosotros también queremos actuar, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Pero ya tú has plantado un reino de justicia. Pero yo queremos que siempre te acuerdes de nosotros, como hijos amados. Y lo que necesitamos ser corregidos, enséñanos también. Porque necesitamos, Señor, completar el gozo tuyo, ese gozo tuyo, de muchos hijos a la gloria. Gracias te damos, Padre, en esta hora te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano.